Imagínate que alguien te envía una carta de amor, una de las mejores cartas que hayas recibido. Imagínate que tienes la oportunidad de leerla una y otra vez, y cada vez que la lees puedes aprender algo diferente, algo que es novedoso para tu vida y que puede transformar tu forma de ver el mundo. Esa, queridos amigos, es la carta del Evangelio de Juan. Un evangelio que puede romperte por completo, que puede deshacer tu vida y que puede volver a reconstruirla, porque vas a conocer a alguien, a una persona, el protagonista, al menos desde mi perspectiva, de la vida y de toda la historia de esta humanidad. Vas a conocer a Jesús como nunca lo has conocido. Vas a conocer a ese hombre desde cerquita, con una perspectiva de uno de sus mejores amigos que tuvo la oportunidad de verlo, de sentirlo, de tocarlo, de estar con él, de acompañarlo en sus buenas, en sus malas. Así que vamos a estudiar el Evangelio de Juan en este inverso. Estoy segurísimo que te va a encantar este inverso. Y me encantaría que alrededor de leer inverso semana a semana, que también pudieras leer el Evangelio de Juan a profundidad. Porque estoy seguro que nunca más te vas a conectar con Jesús como en esta ocasión que leas el Evangelio de Juan. Y después tendrás ganas de comerte todo lo que tenga que ver con Jesús y leer completa la Biblia, porque sabrás y habrás conocido al verdadero protagonista de esta historia de amor. Una historia que se ha hecho y se ha escrito para salvarte, para llevarnos a una vida eterna y disfrutar toda una eternidad con ese hombre que lo dio todo, incluso su vida, para poder salvarnos. Bienvenidos a un inverso más, a una temporada más. Estamos súper contentos de que estés con nosotros semana a semana. Viene un viaje largo de conocer a Jesús y verlo con un zoom tan profundo que podremos sentirlo tan cerca de nuestra vida. Gracias a Sa Feliz, por supuesto, y al Departamento de Jóvenes Adventistas de España, porque trae hacia nosotros este proyecto inverso donde podrás estudiar la Biblia, donde estarás día a día, semana a semana, estudiando un librito que te propondrá lecciones diarias y semanales durante 3 meses con una temática, el Evangelio de Juan, y estoy seguro que te va a encantar. Recuerda que estaremos todos los sábados a las 4 de la tarde. Si eres nuevo, involúcrate en Inverso porque estamos seguros que te va a encantar. Si ya vienes de antiguas temporadas, sigue disfrutando y estamos contentos de que sigas con nosotros. Te tengo una sorpresa. Hay alguien que despedimos, pero que tenía muchas ganas de verte otra semana más y que no quieren marcharse y quieren darte una sorpresa. Inverso, esta ocasión queremos que lo hagas tú. No queremos hacer Inverso nosotros, queremos que lo hagas tú. Queremos que lo haga una iglesia que hemos elegido y que nos encantaría que nos acompañaran y nos ayudaran a dar este comienzo de este Inverso. Pero me gustaría presentarte quién está con nosotros. Sorpresa, sorpresa. Chicos, ¿cómo estáis? Hola. No os queréis ir, ¿eh? No nos vamos, no. Aquí ya os ponéis una estaca y aquí nadie me puede. Tenemos puesto nuestros nombres en las sillas. Sí, ¿no? Estoy muy contento de verlos otra vez. Y de poder grabar este Inverso. Pero bueno, lamentablemente os tengo una mala sorpresa, una mala noticia. No venís a grabar Inverso vosotros. Oh. Vaya. Pero la idea es que vosotros invitéis a una iglesia que hemos elegido de España que pueda ayudarnos a empezar con esta nueva temporada. Es una temporada del Evangelio de Juan que espero que, aunque no estéis en Inverso, lo estudiéis en vuestras casas. Que lo podáis ver, que lo podáis compartir. Así que bueno, gracias por estar aquí. Y me gustaría preguntaros una pregunta bonus question. ¿Habéis leído el Evangelio de Juan completo? ¿Sí o no? ¿Cuál es vuestra experiencia? No. ¿Sí? ¿Tu experiencia cuál es? ¿Positiva, buena? ¿Qué contáis? ¿Mejor libro de la historia? Juan 17 es algo Juan 17, increíble. La oración más extensa de Jesús en la Biblia registrada está maravillosa. Totalmente, totalmente. ¿Lo has leído, Juan, completo? Completo no. ¿Completo? A ver, yo me lo leí, pero ya hace tiempo. Hace tiempo. Claro, entonces... Pues vaya oportunidad para leer Juan, ¿eh? Os lo prometo. Vas por Mateo, ¿no? El Evangelio de Juan, de verdad, os lo prometo, es un evangelio increíble. Tiene unos detalles increíbles. Por ejemplo, un detallito. ¿Sabíais que, por ejemplo, los demás evangelios le llaman milagros? Pero Juan no le llama milagro al milagro, le llama señales. ¿No? Ya es un detallito diferente. Y Juan cuenta una historia que no cuenta ningún evangelio. ¿Qué historia creéis que es? ¿Qué historia creéis que Juan cuenta que no cuenta ningún otro evangelio? Es una historia que quisieron borrar de la Biblia durante mucho tiempo. Está por ahí por el capítulo 8. Tiene que ver con apedrear. ¿Qué pensáis? Tiene que ver con piedras. Emanuel. Y con una mujer. Y con escribir en la arena. Sí, lo de... sí, el que tiré la... Exactamente. Muy bien. Esa es una historia que cuenta Juan que no cuenta ningún otro evangelio. Anda, Increíble. qué fuerte.
Empezamos con más detallitos. Bueno, ya os quiero dejar ahí con la duda para que estudiéis, Tanto Juan. hype. Tanto hype, tanto hype. Así que chicos, bueno, si queréis, la idea sería que vosotros, cada uno de vosotros, va a ir presentando la sección, va a decir la pregunta y alguien desde España, una iglesia que hemos elegido, que nos va a acompañar y nos va a ayudar a abrir esta temporada, nos va a dar su respuesta, su interioriza, su respuesta a la pregunta, su tweet y demás. Así que gracias por acompañarnos y por ser estos anfitriones de esta nueva temporada. Y ya la próxima semana, para crear más hype, conoceremos a los chicos nuevos que estarán, chicos y chicas que estarán con nosotros en nuestra nueva temporada de Inverso. Así que gracias a la iglesia de antemano por ayudarnos y echarnos un cable para empezar la temporada. Y por supuesto, las próximas temporadas, si cada vez más queremos hacerlo, y quizás que quizás cada 3 capítulos, cada 4 capítulos, podemos elegir una iglesia alrededor del mundo para que nos ayude con Interioriza. Comenta aquí si a ti te gustaría que tu iglesia sea parte de esta dinámica y te encantaría que tu iglesia, tus jóvenes, hagan esta dinámica y nos ayuden a hacer un Inverso semana a semana. Así que, bueno, vamos a ello. Bueno, nuestra amiga de Inverso nos va a compartir el Interioriza que está en Juan 1:1-3. Bueno, me ha tocado la parte de Interioriza y esta vez toca el versículo de Juan 1 del 1 al 3. Yo he elegido la versión de traducción al lenguaje actual que dice: antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. La verdad es que es un texto que nos suena mucho, pero es un poco complicado de entender, ¿vale? Así que lo primero que he subrayado, la primera frase del versículo 1, la he subrayado de violeta, porque me parece que es una promesa que Dios nos hace. La versión esta de la traducción al lenguaje actual me ayuda mucho a entenderlo porque sabéis como que en otras versiones habla de el verbo. Y yo con la palabra como que lo entiendo mejor. Me gusta mucho que lo puedo extrapolar como a otro sentido, ¿sabes? Como que no solo estaba al principio en la creación, que en realidad se refiere a esto también, sino que estaba al principio de todas las cosas que nosotros hemos vivido o que vamos a vivir. Entonces como que eso me aporta seguridad de que Jesús ya ha pasado por ahí de la mano de Dios. Ahora lo veremos, bueno, siguiendo con el texto se ve que la palabra estaba con Dios y era Dios, o sea que Él ya ha abierto el camino y como que da esa seguridad de que nosotros ya lo vemos con una perspectiva más segura. Así que como que es el camino que tenemos que seguir. Después, la segunda parte de este primer versículo que dice la palabra estaba con Dios y era Dios, lo he subrayado de verde porque me choca, me sorprende, vamos, es que me parece como muy complicado hacerme una imagen mental. Al fin y al cabo es como que lo entiendo porque a esto se le ha dado muchas vueltas, pero es un poco difícil de verlo. Esta semana me acuerdo que haciendo la escuela sabática con Camila lo discutimos y es que es como que Dios estaba con Jesús como yo estoy con el Espíritu Santo, a lo mejor, ¿no? Imaginaros. O sea, yo tengo al Espíritu Santo siempre, entonces pues cuando Jesús estaba, el Espíritu Santo le acompañaba siempre, porque es que es un poco difícil de entender, pero es como que cuando yo estoy, o sea, cuando yo soy, también estoy conmigo. No sé si me hago entender. Por eso entendéis que lo haya subrayado de me sorprende o me choca, porque es que me cuesta mucho entenderlo. Es como la historia del átomo, todo lo que se sabe de la ciencia de eso, es como que no lo llega a entender, pero cree en eso porque tienes fe y porque sabes que es algo real. Pues me pasa lo mismo con este tema. Sé que es real y tengo fe en que es real, pero pues cuesta un poco verlo, ¿no? Después, el segundo versículo lo he subrayado en naranja, porque esto me pasa lo mismo, no termino de verlo. Es como que, bueno, a ver, todos sabemos que Dios, Jesús y el Espíritu Santo son como la misma entidad, ¿no? Y yo antes
de estudiar esto un poco más profundo, como que me hacía la imagen mental de hay como 3 personitas creando el universo, el mundo y todo lo que conocemos. Pero he pensado que, o sea, por lo que dice aquí en el versículo de cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra, es que a lo mejor solo era el cuerpo de Jesús, ¿no? También esto lo discutí con Camila y acabamos leyendo un versículo que se encuentra en Éxodo, os lo voy a leer, está en Éxodo 33, 23, que es cuando Moisés ve la espalda de Dios. O sea, dice, después quitaré mi mano y podrás ver mi espalda, pero no mi rostro, porque eso haría que muriese. Entonces, es como, ¿Moisés vio la espalda de Dios o la espalda de Jesús? Porque al fin y al cabo son la misma persona, ¿no? No sé, por eso lo he subrayado de naranja. Me parece como que no termino de verlo y hay que darle un par de vueltas, ¿no? Estudiar bien lo que dice. Al fin y al cabo, yo creo que es como que lo que se representa físicamente es el cuerpo de Jesús. Y ya, por último, la última frase del versículo que dice, todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. Lo he subrayado azul porque me parece muy importante y estoy muy de acuerdo. Me parece como el mensaje más importante de estos 3 versículos porque siento que eso, que lo que he dicho al principio, no solo Jesús estuvo presente al inicio, sino que también estuvo presente cuando vino a la tierra y también se le tuvo en cuenta, o sea, no solo fue como él estaba ahí presente viendo lo que pasaba, no, se tuvo en cuenta porque Jesús es parte de Dios y tiene la misma importancia e influencia que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Entonces me parece que eso hace ver que Jesús es un punto central de nuestras creencias como adventistas. Entonces tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Y bueno, eso es todo. Aunque el libro de Juan esconde muchísimos misterios, muchas veces pasamos desapercibido la primera parte. Y en esta, en específico, esconde muchísimos grandes tesoros. Así que hoy tenemos a esta persona que nos está colaborando en Inverso para poder descubrirlos. Hola, los primeros versículos del capítulo 1 del libro de Juan contiene tesoros, entonces vamos a descifrarlos. Empezaré leyendo solamente el versículo número 1. En este caso voy a leer el versículo de la versión Reina Valera actualizada al 2000. Y dice así: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así como suena, está un poco complicado de entenderlo porque ¿qué es el Verbo? ¿Qué tiene que ver que el Verbo estaba al principio? O sea, está un poco complicado, ¿cierto? Pero en todo caso hay que recordar que el libro de Juan estuvo escrito inicialmente en griego, ¿sí? Entonces la palabra verbo en realidad estaba reemplazada, la palabra original era logos. Entonces solamente voy a reemplazar esta palabra verbos por la palabra logos para... vamos a ver cómo suena. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Entonces, logos, si traducimos esta palabra logos al español, se puede traducir en 2 palabras, por decirlo así. Logos puede significar verbo o puede significar también palabra. Entonces, hay que quedarnos con la palabra para que se entienda un poco mejor. Es decir, sonaría algo así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Para empezar a analizar solo este versículo, vamos a quedarnos con la primera parte que dice que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Entonces, esto me hace pensar que si nosotros nos remontamos al inicio, al principio, incluso antes de la creación, ya encontraríamos a la palabra y a Dios, ¿sí? Y ahora vamos a leer la última parte de este versículo donde dice que la palabra era Dios. Entonces, si la palabra era Dios, esto a mí me hace recordar a un versículo, lo tengo por aquí. Sí, esto me hace recordar a un versículo, precisamente la cita es Isaías, capítulo 40, versículo 8, y dice: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, claro,
si la palabra de Dios permanece para siempre, tiene un poco más sentido porque aquí el versículo 1 del capítulo 1 nos dice que la palabra era Dios. Y tiene razón. Si la palabra es Dios, tiene mucho sentido que permanezca para siempre porque Dios no tiene ni inicio ni final. ¿Sí? Entonces, creo que con esto ya se va entendiendo un poco más. ¿Sí? Tenemos, en este caso ya nos vamos quedando con la analogía de que la palabra es Dios. ¿Sí? Entonces tenemos verbos igual a palabra y palabra es igual a Dios. Entonces, ahora me voy a adelantar al versículo número 4, donde dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Quiero resaltar esta palabra luz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en el contexto bíblico escuchamos luz, nos hace referencia, a mí me hace referencia al Salmo 119, precisamente en el versículo 105, donde dice: lámpara es para mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Llego al versículo número 6 y 7, donde nos dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En este caso nos referimos a Juan el Bautista. ¿Sí? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Es decir, para que diese testimonio de Dios o de la palabra, a fin de que todos creyesen en él. Entonces, ¿qué nos dice estos dos versículos? Que Juan el Bautista fue enviado por Dios. ¿Para qué? Para que testifique de Dios y la palabra. ¿Sí? Entonces, ahora avanzo al versículo número 14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Entonces, la primera parte de este versículo 14 dice: el verbo fue hecho carne. Entonces, ahora yo lanzo una pregunta. Digo, ¿cuál es, o en todo caso, quién es aquel Hijo de Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros y recibió la gloria del Padre? Y la respuesta es Jesús, ¿cierto? Entonces, Jesús es aquel que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el versículo 14 dice: y el verbo fue hecho carne. Entonces, el verbo es Jesús también. Y con esto ya tenemos que verbo es Jesús, verbo es palabra, verbo es luz y verbo es Dios. Y finalmente, si vamos al versículo número 5, es decir, Juan capítulo 1, versículo 5, aquí nos damos cuenta que Juan como que da un giro a su descripción, ¿sí? Porque inicialmente nos estaba relacionando bastante el verbo con la creación, pero en este caso ya introduce el conflicto cósmico. El conflicto cósmico sabemos nosotros que es aquel donde existe una lucha entre dos fuerzas que se oponen entre sí, la luz y las tinieblas. Y sabemos que la luz es personificado por Dios, es decir, Dios opera en la luz. ¿Y quién opera en las tinieblas? Pues en las tinieblas opera el enemigo de Dios. Y esta lucha de este conflicto va a aparecer con mucha frecuencia a lo largo de todo el libro de Juan. Y eso es todo. ¿Qué relación hay entre Jesús y la creación? ¿Acaso Jesús participó en la creación? Nos va a revelar esta pregunta nuestra persona especial, colaboradora de Inverso. Vale, mi parte va sobre Jesús y la creación, la relación que tienen entre ellos y la pregunta de si Jesús participó en la creación. Vale, esto está entre Juan, el capítulo 1, que es el que estamos estudiando, entre el versículo 9 y el 18. Y yo pues al principio estaba un poco como no sabía por dónde cogerlo y luego lo como estructuré en las tres formas en las que se refiere o en las tres formas en las que menciona Jesús, que es la palabra, que es en el versículo 10, la luz verdadera en el 9 y el Hijo único en el versículo 14. Entonces vamos a ir parte por parte. La primera parte, que es la palabra, a mí pues me llamó la atención o no terminaba de entender por qué se le llamaba a Jesús como la palabra. Entonces, buscando un poco, encontré que el término, como Juan fue escrito en griego, el término es logos y el significado literal, que lo voy a leer, dice, significa razón discursiva o reflexiva que muestra su sentido a través de la palabra. Entonces, para explicar un poco esto,
yo la forma en la que entiendo en base a esta definición es que es como que la razón es Dios y la palabra es Jesús. Es decir, Jesús, siendo la palabra, es la forma que utiliza Dios para transmitirnos su información o instrucciones o sus pensamientos de una manera que pueda ser entendible para nosotros, pues en nuestra mente finita. Luego, bueno, eso por la palabra. Luego, la parte de la luz verdadera es como que, al igual que Jesús actúa como un filtro, por decirlo así, una traducción de la mente de Dios para nosotros, también es la forma en la que nos transmite la luz de Dios, porque si estuviéramos en contacto directo con Dios, por nuestra naturaleza mundana, no podríamos como soportarlo. Entonces Jesús es como la forma que utiliza Dios también para iluminarnos en la oscuridad que tiene el mundo. Luego, hay una parte en el libro de la educación de Elena G. de White que me pareció muy interesante y también un poco de alivio para nosotros. En el capítulo 4, la página 28, habla de que los seres humanos tenemos como dos capacidades. Tenemos una parte intelectual y una parte espiritual. Y estas dos partes las cubre Jesús. La parte intelectual por medio de la palabra, que es como la forma de hacernos entender, como dije antes, la mente de Dios y el mensaje que tiene Dios para nosotros. Y la parte espiritual, que sería lo que cubre la luz, que es iluminarnos en este mundo. Y hay una parte que siempre como que se habla o se nos dice que tenemos una naturaleza pecaminosa, que es verdad, pero aquí hay como que resalta algo que para mí es de alivio para nosotros, porque habla de que gracias a esta luz que nos llega por medio de Jesús, los seres humanos también tenemos la facultad de discernir entre lo justo y tenemos como un deseo de ser buenos también, que presentamos como una aversión o rechazo innato hacia el mal, que esto no nos viene por naturaleza propia, porque nuestra naturaleza es el pecado, sino que nos viene por la gracia de Dios, que nos viene a través de esta luz verdadera que es Jesús para nosotros. Luego, el otro término que se utiliza es hijo único. Y aquí también busqué un poco sobre las palabras en griego y esto, y me di cuenta que es el término que utiliza para referirse a hijo único, a Jesús, es el mismo término que se utiliza cuando en la Biblia habla sobre Isaac. Y pues sabemos que Isaac no fue el único hijo que tuvo Abraham, sino que tenía más. Entonces, a lo que se refiere esto es que no es que solo, esto es un poco complicado de expresar, yo creo, porque yo por lo menos como lo veía es que solo había un hijo de Dios. Y en verdad todos somos hijos de Dios y bueno, pues también están los ángeles, pero a lo que se refiere este término único es como a la singularidad del carácter de Dios, es que solo Jesús tiene el poder de ser la palabra y de ser la luz verdadera. Entonces ahí es donde, bueno, a esa conclusión fue que llegué yo con respecto a lo del hijo único. Y luego, bueno, esto sería como en conclusión, es la forma en la que se relaciona Jesús y la creación es esta misma, es que por medio de la palabra, por medio de la facultad de Jesús de ser la palabra, se relaciona con nosotros para darnos ese entendimiento de la mente y el carácter de Dios, y su facultad de ser la luz verdadera es también ser como ese filtro y iluminarnos a nosotros pues en medio de la oscuridad del mundo. Y luego ya para terminar la segunda pregunta, que es si Jesús participó en la creación. Esto ya es como más directo para responder porque lo responde la Biblia misma en Juan 1:10, porque dice directamente: en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Es decir, Jesús fue como el instrumento, por decirlo de alguna manera, que utilizó Dios para crear el mundo, aunque igualmente entendemos que son solo uno. Es como en su individualidad de ser Dios y Jesús, pues fue Dios por medio de Jesús que creó al mundo. El interpretar la palabra siempre ha sido un desafío. ¿Cómo Jesús nos ayuda a poder interpretar la palabra mejor? Nuestro amigo de hoy nos va a ayudar a responder esta pregunta.
Pues respecto a la pregunta que me ha tocado a mí, que estará saliendo por aquí en pantalla, conocemos la palabra como la Biblia, como las Escrituras. Y en la propia Biblia se hace referencia a la palabra como Jesús. Es decir, es una manera alternativa de llamar a Jesús. Y para contestar a la pregunta, pues creo que es conveniente empezar definiendo o repasando algunas corrientes que se han creído a lo largo de la historia sobre el origen de Dios y la deidad. Ya en el siglo II, algunos teólogos veían al Padre, al Hijo y al Espíritu como tres manifestaciones distintas de un solo ser, que es Dios. Posteriormente surgieron otras, como que Jesús nunca se hizo humano, sino que siempre fue divino, pero que en algún momento pareció hacerse. Y esto genera algún problema, algún agujero que es difícil de contestar, como por qué sufrió Jesús al venir a este mundo. Y alguna otra, completamente contraria a la anterior, sería que Jesús siempre fue humano, pero hubo algún momento determinado en el que fue adoptado por Dios y adquirió carácter divino. Sea como sea, todas estas posturas tienen algo en común, que es que defienden que Jesús tuvo un principio. Nosotros hoy en día pues ya sabemos qué postura defendemos y que Dios es eterno. Es decir, no tiene ni un principio ni tampoco tiene un final. Es algo muy complicado de entender y que desde nuestras mentes humanas vamos a ser incapaces. Y nosotros creemos que hay un solo Dios, efectivamente, y que se manifiesta en tres caracteres, tres personas distintas, que son el Hijo, el Padre y el Espíritu. Y una manera de ver esto un poquito mejor, y que a mí me gusta mucho, es la analogía del trébol de tres hojas. Un trébol tiene estas tres hojas y cada hoja representaría a un miembro de la deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu. Pero todas estas hojas se encuentran en el tallo de la planta, que vendría a ser Dios. Y hay algunos versículos que pues apoyan esta visión que nosotros tenemos, que los voy a leer, son muy claros y cortitos, y uno de ellos se encuentra en Deuteronomio 6:4, y dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, está claro que solo hay un Jehová, un Dios. Y otro de ellos se encuentra en Juan 14:26, que dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí se puede ver esa división, ¿no?, que se hace entre los caracteres de Dios, que parecen ser todos independientes de sí mismos. Y la clave que realmente da respuesta a esta pregunta es que para poder comprender a Jesús, lejos de ser algo muy rebuscado o enrevesado, es el propio Jesús. Esta es la clave. Siempre que querramos estudiar las Escrituras o aprender más sobre Él, debemos elevar una oración pidiéndole la sabiduría, el entendimiento que necesitamos para que Dios nos ayude a comprender eso que tiene para cada uno de nosotros y para nuestras vidas. Creo que es muy importante también, a la hora de realizar pues, el estudio, no elaborar juicios en base a nuestras ideas, en base a nuestra propia interpretación de la palabra.
porque al final es algo que no nos corresponde. No tenemos esa responsabilidad de juzgar. Es algo que solo Dios tiene. Y una de las formas más obvias también para los cristianos, pero que en la sociedad de hoy en día pasa muy desapercibido, por desgracia, es que para poder entender a Jesús tenemos el mejor ejemplo que podríamos tener, que es al mismo Jesús aquí en la tierra, cuando se hizo hombre y se humilló y perdió su carácter divino para enseñarnos a cómo debemos comportarnos, cómo debemos pensar y tratar a los demás. Y cuando pienso esto, me viene a la cabeza la idea de que Jesús es ese explorador que está en medio de la selva y va con su machete abriéndose paso entre la maleza y que va abriendo camino en medio de los densos árboles. Y todo esto lo hace para que nosotros, que venimos detrás de él, podamos tener el camino lo más despejado posible, dentro de que nunca estará completamente libre de obstáculos, pero sí que lo hará mucho más fácil y sencillo. Nuestros amigos también quisieron compartirnos sus tweets de esta semana, así que vamos a escucharlos. Bueno, chicos, estamos en la sección de tweets, así que vamos a escuchar lo que tienen mis compañeros. Vale. Mi tweet es Jesús o la palabra, del griego logos, forma en la que se expresa la mente de Dios para nuestro entendimiento. El mío dice: Jesús se humilló, renunció a su divinidad y cargó con más de 1000 años de pecado. Y todo para que nosotros ahora podamos seguir sus huellas. El mío dice: me encanta saber que mi mayor referente en la vida ya ha hecho el camino que recorro diariamente. Mi tuit dice: si nos remontaríamos al principio, incluso antes de la existencia de la humanidad, encontraríamos allí a la palabra y a Dios. Estamos súper agradecidos porque este Inverso fue participativo. De verdad que nos encantaría y empezaremos a hacerlo esta temporada de que tu iglesia participe en esta dinámica. Así que por favor, ponos aquí abajo el contacto de tu iglesia, de dónde eres y sobre todo si te gustaría que tus jóvenes participen de esto mismo. Si te gustaría tú contestar Inverso y ser parte de esta dinámica y sobre todo compartir tu fe, tu espiritualidad y tu estudio de Inverso con todo el mundo. Gracias por estar con nosotros una semana más. Recuerda que la próxima semana ya conoceremos a quién estará con nosotros y quién nos acompañará semana a semana durante estos 3 meses estudiando el Evangelio de Juan. Por supuesto, te recomendamos mucho que entres a la página de Editorial Sea Feliz y que consultes todos los recursos que te dejamos acá abajo en los links. Gracias por estar con nosotros en una temporada más. No te olvides que estaremos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora España, y sobre todo que Inverso siempre se estudia con amigos. Chicos, muchas gracias. Dios me los cuide mucho y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós.